Hola, hoy estamos acá para hablar de políticas de drogas y el problema de las drogas que nos preocupa y nos ha preocupado tanto históricamente. Y esta vez hablamos de esto con ocasión de la decisión de la desertificación o certificación del gobierno de Estados Unidos, que puede tener impactos muy importantes en términos de cooperación internacional. Hoy estamos conversando con Javier Flores. Javier Flores es un gran amigo de la Fundación Unidas para la Paz. Estamos con él hoy acá porque queremos conversar sobre un tema muy relevante para el país, que siempre ha sido, pero que en este momento nos preocupa altamente. Y es el tema del narcotráfico o el problema de las drogas y de las políticas de drogas y qué ha pasado en los últimos años. ¿Por qué estamos hoy casi que en el mismo punto? Yo soy Ana María Rueda, de la Fundación Unidas para la Paz. Bienvenido, Javier. Gracias, Ana, por la invitación y a la Fundación Unidas para la Paz por tenerme aquí en sus instalaciones. Javier tiene casi 20 años de experiencia trabajando en el gobierno en distintos cargos relacionados con la implementación de la política de drogas, con énfasis en cultivos de uso ilícito. Algunos de sus cargos han sido varios en la política de consolidación territorial, después en el Ministerio de Justicia, que tiene la dirección de drogas, en la Agencia Nacional de Tierras, después en USAID y pues ha hecho muchas otras consultorías para organismos multilaterales y nacionales relacionados con este tema. Por eso está aquí con nosotros. Javier, para empezar, pues la pregunta general, que es la que nos tiene aquí hoy muy preocupados, y es ¿por qué estamos aquí otra vez? Yo sé que es una pregunta muy general, hay muchos asuntos por discutir, pero ¿qué contestarías ante eso? Estábamos, para hacer una historia corta, arrancó lo que sería la última política, o la política de los últimos 40 años, que arranca realmente con el Plan Colombia, con casi 200.000 hectáreas a finales de los 90, y tuvimos toda una serie de cambios que nos llevaron a 48.000 hectáreas. Difícilmente podemos comprobar que haya habido transformación territorial, pero por lo menos una reducción de hectáreas de coca, también con unos procesos de conflicto que redujeron el conflicto con un punto claro en el acuerdo de paz. Y estamos hoy con mucha más coca que antes, con muchísima más cocaína que antes y con una situación de conflictividad, tanto social como armada en los territorios, muy complicada. ¿Qué me contestarías ante esa pregunta? ¿Por qué estamos otra vez aquí? Colombia, Ana, ha probado, yo creo que todas las recetas para combatir el fenómeno ilícito del narcotráfico y hemos sido exitosos parcialmente en esa lucha en momentos específicos. Es decir, hemos tenido procesos y políticas públicas y sobre todo herramientas de políticas públicas que nos han llevado a momentos de la historia de la lucha contra el narcotráfico de éxito. Nosotros logramos como país, después de un esfuerzo muy grande, reducir los cultivos ilícitos a su máxima histórica, que fue de 48.000 hectáreas en el 2012, y por distintos factores volvió a implementarse el fenómeno ilícito en casi los mismos sitios donde ha permanecido durante tantos años. ¿Qué ha pasado? Yo creo que a los colombianos, a las políticas públicas, a las instituciones encargadas de esto, nos ha faltado la capacidad de reconocer los éxitos y también de entender los fracasos y poder combinar las distintas herramientas que tenemos para poder ser exitosos y sostenibles en esos éxitos a lo largo del tiempo. El negocio del narcotráfico es absolutamente adaptativo a las circunstancias, se adapta a las herramientas que utilizamos y por lo tanto al adaptarse y tener los recursos para esa adaptación, para la innovación rápida frente a las herramientas que utiliza el Estado y la sociedad colombiana para combatirlo, pues puede fácilmente volver a ser lucrativo el negocio y poder seguir sembrando la coca que hoy está de una manera muy clara en los territorios de nuestro país. Entonces, ¿qué nos ha faltado para mí? La suficiente coordinación y capacidad de políticas públicas de largo plazo, articulación interinstitucional entre los distintos actores, reconocer que las problemáticas no se pueden tratar de una misma manera en todos los sitios y poder sostenernos en lo que funciona. Y hemos sido muy limitados, desafortunadamente, en estrategias de transformación territorial. Es decir, nos ha faltado la capacidad de llevar lo que decimos y lo que ponemos en papel a la práctica en los territorios más vulnerables y complejos de nuestra geografía. Hemos hecho de todo allá. Sitios como Catatumbo, como Tumaco, como el Cauca, como Putumayo, donde se concentra casi el 80% de los cultivos ilícitos de Colombia, pues hoy siguen sufriendo de las, digamos, condiciones más
altas de vulnerabilidad en nuestro país. Y eso lleva a que sean un caldo de cultivo para que los cultivos sigan creciendo y manteniéndose como un ingreso fundamental para las familias, pero también obviamente para las organizaciones criminales que actúan allí. Tenemos todos los incentivos, y hoy más que nunca, para que los cultivos permanezcan. Y desafortunadamente no hemos creado herramientas innovadoras para luchar contra el fenómeno y lograr enfoques sostenibles en esa reducción que necesitamos de la economía ilícita. Entonces yo te preguntaría, ¿estamos hablando entonces de un tema de enfoque o estamos hablando de un tema de capacidad o de los dos? Y si nos explicas un poquito. Si hablamos del enfoque, ha habido varios enfoques o una evolución de enfoques tanto en general en la política de drogas como en concreto frente a los cultivos de uso ilícito hacia la transformación territorial. ¿Qué ha pasado con eso? Y eso a la implementación, ¿realmente lo hemos podido hacer o no? Entonces, enfoque y capacidad, ¿cómo ves esas dos variables en este tema? Hemos tenido enfoque de políticas públicas que buscan la transformación territorial desde hace muchos años. Desde hace muchos años, incluso desde antes de que existiera la COCRA. Desde, por ejemplo, el Consejo Nacional de Rehabilitación de Alberto Lleras Camargo plantea una lista de municipios para que el Estado llegara y los transformara, los ayudara a su desarrollo endógeno. Y cuando tú lees esa lista de municipios de 1958, los comparas con la lista de los municipios PEDET, son los mismos municipios, con algunas excepciones. Es decir, que nosotros como Estado hemos buscado llegar a esos territorios de distintas maneras para ayudarlos a dignificar la vida de los ciudadanos que allí habitan y aún así permanecen en unas circunstancias pues, que desafortunadamente son de vulnerabilidad absoluta de las comunidades que allí habitan. Es decir, no hemos logrado dignificar la vida de la mayoría de las personas que están allí. Y la economía ilícita entonces tiene el caldo de cultivo para concentrarse en esas zonas, por otros factores también, zonas de frontera, etcétera, que les permiten pues, maximizar los ingresos y potenciar obviamente la productividad de los cultivos ilícitos en esos territorios. Entonces, a pesar de que hemos tenido enfoque, de alguna manera, nos ha faltado la capacidad de volver ese enfoque algo práctico que realmente logre los objetivos para lo cual se han formulado las políticas públicas, como la de consolidación, entre otras. Y tampoco podemos decir que es falta de recursos. El PENIS tuvo 4 billones de pesos destinados para su implementación, desafortunadamente con algunos gaps, con algunas dificultades de caja, lo que sea, pero no ha habido política de desarrollo alternativo en el mundo, Ana María, en el mundo, que haya invertido 4 billones de pesos para buscar la transformación de los territorios y que el resultado haya sido un incremento vertiginoso de los cultivos ilícitos en Colombia. Entonces, eso es una lección que nos debe llevar a encontrar dónde nos equivocamos en la implementación o en el enfoque y dar de alguna manera un cambio, un viraje para materializar las necesidades que tienen en estos territorios. Y algo que siempre o que casi siempre nos ha pasado es esa fricción existente entre dos miradas que parecen excluyentes pero que son absolutamente complementarias y necesarias, que es la mirada de seguridad, el enfoque, si se quiere, cinético, punitivo, que hace parte de cualquier política de lucha contra el fenómeno del narcotráfico, y la mirada integradora, social y transformacional. Muchos creen que son miradas contradictorias, excluyentes, y para mí, y siempre lo hemos dicho, y fue la política de consolidación que implementamos en su momento, son miradas complementarias que deben estar asociadas y trabajar de manera coordinada en campo para lograr efectos sostenibles y realmente transformacionales. Sin una, no se puede lograr la otra. Y sin la otra, pues deja de ser sostenible la primera. Ese es un tema que yo creo que al que tenemos que volver y que tenemos que lograr una integralidad en el enfoque de política pública en esos territorios. De alguna manera yo creo que hemos sido, y la palabra es clave, desordenados en las implementaciones de estas políticas públicas. Hemos tenido entradas asimétricas que no ha permitido que eso que estamos pensando se materialice en los territorios. Con otros factores, uno podría hablar de corrupción, por ejemplo, o factores también sociales complejos en los territorios, los actores armados que allí están,
Todo eso son temas que hay que tener en cuenta, pero desde el Estado, yo creo que el desorden, la incapacidad de articularse exitosamente ha sido un factor clave para que estemos en el lugar donde estamos hoy. Parafraseándote un poquito para ir dejando en claro algunos temas, o lo llamaría como variables que hacen parte de este engranaje que debería armarse muy bien para poder estar listos para lo que viene en los siguientes años, el nuevo gobierno que tenga presente y ponga mucha atención a estas discusiones, porque ese tema va a ser esencial y todos estos son los temas que tiene que tener en cuenta para armar lo que sería una estrategia frente a las drogas de la que en mi opinión hemos carecido, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de el enfoque de transformación territorial y seguridad juntos, eso requiere una estrategia de aproximación territorial. No es que tengo una estrategia de seguridad, tengo una estrategia de transformación, ¿cierto? Pero ellas cómo se encuentran en un territorio específico. Yo no he visto eso en el tiempo que he estudiado el tema. Entonces, enfocándonos nuevamente en este tema de enfoque, perdón la redundancia, ¿cuál podría ser para ti un ejemplo de el enfoque correcto que hemos intentado implementar entre seguridad y transformación? ¿Y por qué no pudimos tener resultados positivos? ¿O cuáles fueron los resultados? ¿O por qué no han sido sostenibles en el tiempo de un enfoque que hayamos tenido correcto y hayamos intentado implementar? Hay momentos en donde Colombia sí fue exitosa y no podemos negar ese éxito en materia de política de drogas, pero ese éxito no fue sostenible. Entonces explícanos por qué fue exitoso en términos de enfoque, qué se hizo y después miramos qué pasó. ¿Por qué fue exitoso? Yo creo que esa reducción que fue en el año 2012-2013 de 48.000 hectáreas, que es la más baja en la historia del país, concluyó, por fortuna, la posibilidad de la articulación absoluta entre la política de seguridad y defensa y la política de desarrollo territorial, de transformación territorial en esas zonas de economías ilícitas. Cuando esas dos políticas se articularon en una sola casi y se logró materializarla en campo, escuchando las comunidades, ojo, porque con ellas hay que hacer este proceso, se lograron los efectos, digamos, de reducción sostenible en ese momento de los cultivos ilícitos en el país. Entonces, uno necesita entender las diferencias y digamos, las condiciones heterogéneas de nuestros territorios para implementar herramientas de política pública en distintos niveles en cada uno de sus territorios de acuerdo a sus condiciones. Cuando uno entiende eso y va actuando según esa realidad de los territorios, muy coordinadamente entre el sector defensa y de seguridad y el sector, digamos, de transformación territorial, con todas las dificultades que eso implica, puede llegar a éxitos que desafortunadamente no se sostienen en el tiempo si eso no permanece como política pública más allá de una coyuntura. Eso yo creo que es, digamos, uno de los mayores aprendizajes que tenemos. Sentarnos a la misma mesa, todos los actores que tenemos o que se tienen responsabilidades en estos temas y actuar, no cada uno con sus propósitos, sino con un propósito colectivo de transformar esos territorios y a partir de la transformación territorial lograr efectos en la reducción de los cultivos ilícitos. Para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos no están solamente asociados a pequeñas comunidades, digamos, campesinas vulnerables. Hay muchos de estos cultivos que tienen unos intereses por parte de actores armados o de otro tipo de inversionistas a los que hay que atacar de una manera distinta. Y por lo tanto la lógica y las herramientas punitivas siguen siendo esenciales para acabar con este problema. Y más en esta coyuntura en la que estamos. Otro debate que hay que plantear es, digamos, el negocio en sí mismo. Esto es un negocio y siempre van a haber incentivos para que el negocio permanezca. Entonces, combatir eso en esa lógica de adaptabilidad, de capacidad económica, de adaptarse a las herramientas de política pública que tiene el Estado por parte de los que promueven esta economía ilícita, pues siempre será un desafío. Y por eso la innovación permanente, no quedarnos con lo mismo, se convierte en una necesidad. Entonces, yo resumiría en tres lo que necesitamos para lograr políticas públicas sostenibles. Primero, largo plazo. No pensar cada 4 años en algo distinto, que es lo que nos pasa normalmente. Incluso, si tú te das cuenta, la institucionalidad de drogas en Colombia, sobre todo la que está encargada de los procesos de desarrollo alternativo, transformación territorial, no ha tenido una permanencia
más allá de 4 años. Incluso en algunos gobiernos ha cambiado en el mismo gobierno la institucionalidad encargada de estos temas, con todo lo que eso implica. Entonces, primero, es necesario políticas de largo plazo. Segundo, es absolutamente necesaria mejorar la coordinación y la articulación institucional para esos propósitos, y eso incluye la voluntad política de asignar recursos necesarios para la implementación de la política pública. Y tercero, necesitamos unos indicadores que promuevan la sostenibilidad y que no promuevan de alguna manera los resultados de corto plazo, que eso también nos ha costado demasiado como país. Sobre ese último punto, me parece importante preguntarte, ¿tú qué opinas de las metas de erradicación que se imponen los gobiernos, que se han impuesto históricamente, que en este momento, de hecho, tenemos una meta de 15.000, bueno, específicamente no sé cuál es la que estén todavía conversando con el gobierno de Estados Unidos en relación con la decisión de la desertificación o certificación que viene próximamente en este mes de septiembre? Siempre los gobiernos se han propuesto metas de erradicación. Y para cumplir la meta de erradicación se han utilizado distintas herramientas, ¿no? Tuvimos la fumigación aérea un tiempo, tenemos la erradicación en varias de sus modalidades y con eso, acompañado del desarrollo alternativo con miras a la transformación, hemos buscado una meta. Buscar la meta también nos ha llevado de alguna manera a correr, es decir, omitir la necesidad a largo plazo. En mi opinión, usar herramientas que tienen impactos que a veces son perversos. Entonces quisiera preguntarte frente a cómo comprendemos o cómo manejamos políticamente la necesidad a largo plazo para que haya sostenibilidad y la presión de metas que necesariamente tiene el gobierno de Colombia ante la comunidad internacional, pero también ante sí mismo, porque también entendemos que permitir que crezcan y crezcan los cultivos lleva a estas comunidades a un deterioro aún mayor de su situación social. Entonces, tenemos una idea de unas metas que solo se lograron históricamente con fumigación aérea, realmente, ¿no? De crecerlas rápidamente. ¿Cómo ves tú ese escenario con esos temas? Tenemos unas metas, tenemos que obtenerlas, pero tenemos que tener unas propuestas a largo plazo o estrategias que nos permitan la sostenibilidad. Eso por una parte, pero también de paso me gustaría que ahondaras un poquito en la fumigación, Najeria. No la tenemos hoy, en mi opinión difícilmente podremos tenerla otra vez por razones judiciales, pero no deja de ser un tema que está en el radar y que además estamos cumpliendo 10 años este año de la suspensión. Entonces esa discusión es muy relevante porque los siguientes candidatos van a llegar a decir yo voy a fumigar, porque esa ha sido la salida siempre y sabemos que la fumigación, o podemos discutirlo contigo, tiene bastante que ver con esa reducción a las 48.000 hectáreas. Entonces, ayúdanos a entender ese escenario. Largo plazo, metas, ya no tenemos fumigación. O sea, es un dilema importante para un gobierno. No, de acuerdo, Ana María. Yo creo que, primero, las presiones políticas hay que administrarlas políticamente. Y evidentemente el país necesita unas metas claras en esta coyuntura. Nunca en nuestra historia habíamos tenido la cantidad de cultivos ilícitos que tenemos hoy. Eso es un desafío al que no nos habíamos enfrentado. Y evidentemente la cantidad de cultivos ilícitos que tenemos hoy implica también la necesidad de innovar en materia de herramientas de política pública, porque seguimos bajo la lógica de las mismas herramientas de política pública que estamos utilizando desde hace 30 años en la política de drogas. Y por eso sale a la luz la fumigación, y por eso sale a la luz la erradicación forzosa, y por eso sale a la luz las incautaciones, y o sea, digamos, es normal que tratemos de ir a lo mismo para poder solucionar el problema que tenemos hoy, pero yo creo que tenemos que preguntarnos como sociedad y a los hacedores de política pública cómo logramos innovaciones tanto en herramientas de política pública de seguridad y defensa que permitan combatir el fenómeno en los territorios de una manera exitosa, y herramientas de políticas públicas de transformación territorial y de integrar regionalmente a estas zonas de cultivos ilícitos a las dinámicas del país que sean exitosas. Seguir hablando de lo mismo me parece complejo. Eso no quiere decir que las herramientas que tengamos no sean útiles, pero ¿son las únicas o podemos hablar de algo distinto? Y eso está asociado a los indicadores. Claro, podemos tener metas ambiciosas de erradicación o podemos tener metas ambiciosas de incautación, pero eso no va a solucionar de fondo el problema. Son necesarias para la coyuntura y hay que entenderlo, digamos, y hay que hacerlo. O sea, cuando uno está en el sector público no sabe que tiene que cumplir unas metas
en dos sentidos, unas metas de largo plazo que no se van a materializar en su administración, pero que contribuyes a ese propósito, y unas metas que vienen de presiones políticas o de cualquier otra necesidad de la administración pública que tienes que ir cumpliendo en el inmediato. Y tú tienes que ir navegando como en esos dos mundos de lo estratégico de largo plazo y de lo urgente de corto plazo. Porque esa es la naturaleza del sector público. Pero no podemos olvidar el norte. ¿Cuál es el norte? ¿Qué es lo que queremos en este país? ¿Queremos erradicar 30.000 hectáreas? No, necesitamos erradicar 30.000 hectáreas para demostrar al gobierno de los Estados Unidos que estamos luchando contra el fenómeno. Pero en el largo plazo lo que queremos es encontrar mecanismos que permitan a estos territorios invadidos por los cultivos ilícitos tener capacidad de desarrollo endógeno y tener unas condiciones de vida digna para los ciudadanos que allí habitan. Y no podemos perder ese norte. Ese norte no van a tener resultados en el corto plazo de ninguna manera. Frente a las fumigaciones, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que existen en este momento unas barreras judiciales, unas barreras sociales e incluso unas barreras políticas que impiden al gobierno de Colombia volver a la herramienta de la fumigación aérea con glifosato o con cualquier otro herbicida que sirva para este fenómeno. Yo creo que irnos por ese lado es de alguna manera perder tiempo. Muy probablemente muchos de los candidatos van a decir que esa es la herramienta que van a usar. Yo no creo que lo logre. El presidente Duque lo intentó durante casi toda su administración, o creo que toda su administración, y no logró cumplir con los requisitos de la Corte Constitucional para volver a la aspersión aérea, incluso con todo el apoyo del gobierno americano, con todo el apoyo de expertos, con todo el apoyo de personas que conocen estos temas, para lograr materializar ese propósito. ¿Se necesita o no? Yo creo que es una discusión que no vale la pena dar, porque insisto que es muy difícil materializarlo. Desde mi punto de vista, creo que más allá de la fumigación tenemos que empezar en herramientas de política pública en lo punitivo que golpeen de manera severa a las organizaciones y a los grandes beneficiarios del negocio ilícito del narcotráfico. En eso creo que no hemos hecho lo suficiente. Tenemos las mayores incautaciones del mundo. Sí, es que es muy fácil incautar cuando tienes 253.000 hectáreas de coca, y podemos seguir teniendo unas cifras históricas de incautaciones. Pero tenemos que lograr golpear de manera clara los dineros del narcotráfico, perseguir los dineros del narcotráfico. Yo creo que no hemos hecho lo suficiente en eso. Y el mundo entero, no solamente Colombia, creo que no persigue las grandes fortunas del narcotráfico que hoy están, sobre todo, en el exterior. Esto no lo están promoviendo carteras en Colombia. Esto lo están promoviendo personas que están en otros territorios, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, con unos intereses en el negocio que van más allá de las realidades de nuestro país, y que les importan poco las realidades de nuestro país. Y por lo tanto, si esos dineros siguen estando al servicio del negocio, va a ser muy difícil combatir el fenómeno ilícito en Tumaco o en Catatumbo. Podemos tener éxitos relativos, pero no, o diría yo, muy poco sostenibles, si no podemos golpear de manera clara los dineros ingentes que llegan del narcotráfico a esos territorios. Y por el otro lado, creo que en políticas de desarrollo hay que seguir profundizando, no solamente porque es una obligación del Estado, sino porque la única manera de generar, procesos sostenibles en esos territorios es a través de su transformación, y eso se hace con la dotación de bienes públicos rurales. Los campesinos nuestros son unas personas, unos campesinos berracos, capaces, que si uno les dignifica la vida, ellos solos pueden lograr materializar sus sueños y sus aspiraciones con la dignidad y la suficiencia necesaria. Ese es un debate que tenemos que dar. Cómo generar desarrollo endógeno en esos territorios que permitan a estas comunidades vivir dignamente. Y eso puede tener un efecto en el mediano y largo plazo para la reducción de los cultivos ilícitos. No podemos esperar que eso sea inmediato, pero tenemos que seguir en esa ruta de desarrollo territorial en la que todavía tenemos una deuda inmensa con los territorios más vulnerables del país. Pero eso necesariamente nos lleva a lo que yo llamo otra variable importantísima, que es capacidad.
capacidad entendida como la posibilidad del Estado colombiano de tener claro el norte, decías tú, una meta clara en largo plazo para lograr que los resultados sean sostenibles. Y lo que parece que uno ve cuando está estudiando estos temas es que la capacidad se creó en algún punto, entiendo que por el Plan Colombia con todo ese apoyo, y no veo cuál ha sido el desarrollo de capacidades en los últimos años. Entonces viene un planteamiento de los gobiernos de voy a hacer, pero no se crean capacidades nuevas para hacer. Tampoco hay capacidades del Estado en general, no solo de los gobiernos, para lograr mantener en el largo plazo, ¿no? Si tenemos las administraciones cambiantes cada 4 años, ¿cómo mantener el norte? Entonces, eso que tú estás diciendo, ¿cómo se logra? Si yo no veo las capacidades hoy, de hecho, sin tener experticia en el ámbito militar y de fuerzas, se habla obviamente de un detrimento en las capacidades importante. En las instituciones del Estado que trabajan en asuntos sociales tampoco veo yo un fortalecimiento de capacidades. Entonces estamos en un escenario en el que debimos haber estado generando capacidades a lo largo de los años y creo que ha pasado lo contrario. Me gustaría que me contaras qué opinas de eso. Pero además, no veo tampoco, digamos, como el escenario para que podamos plantearnos ese norte en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos piensen de esa manera, no en el corto plazo? Entonces, uno de los temas es los indicadores, ¿no? Tenemos la creación de una meta y es una meta que en 1, 2, 3 y 4 años tiene que reducirse a tanto, menos el 50%. Y entonces el trabajo por la meta termina ubicándose en lo operativo. Entonces, fumigo, erradico, corro. Terminé mi gobierno y yo me voy. Logré la meta, pero pues de los sostenibles que lograste. ¿Cómo hacer para que esas condiciones cambien? ¿Y qué capacidades tenemos que forjar? Porque yo en este momento no las veo. Y tengo la impresión de que en eso tienen que pensar los siguientes gobiernos antes de procesionarse. Es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi estrategia y yo qué tengo que crear? Y creo que es un mensaje también muy importante para Estados Unidos. En el sentido en que nos van a presionar con la desertificación. Digamos, eventualmente nos certifican y lo hacen con sanciones. Y nos disminuye la cooperación. Pues eso va completamente en detrimento de la posibilidad de que el siguiente gobierno se prepare para, ojalá, una estrategia clara. Si el desafío coyuntural no es fácil. Entonces tú me preguntas, ¿cuál es el norte? Lo tenemos. Yo creo que el norte lo tiene claro. O sea, las economías ilícitas en este momento en Colombia, sobre todo la economía del narcotráfico asociada a los cultivos de coca, es uno de los principales desafíos que va a recibir el nuevo presidente, el 7 de agosto del 2026. Y tiene que enfrentar ese problema. Pero entonces se enfrenta a otra coyuntura, a un problema fiscal de fondo que va a tenerlo sin capacidad, o sea, sin dinero, para poder enfocar sus políticas públicas hacia herramientas que le permitan la reducción del fenómeno ilícito en las zonas de cultivo. Pero yo ahí tengo una reflexión. Los cultivos ilícitos en Colombia, 10 municipios concentran el 40% de la coca del país. 10 municipios de 1.102. Estamos hablando de 1%. Si cuando tú te vas a 20 municipios, concentran el 60% de la coca del país. Si Colombia no puede generar políticas públicas en este sentido, exitosas en esos territorios, con, obviamente, una lógica de atención territorial que impida el desplazamiento del efecto globo de una manera tan clara, eso va a pasar por lo menos tener claro que hay que tener una estrategia de contención del fenómeno, pues entonces como sociedad y como Estado tenemos un gran problema. La dispersión histórica de los recursos, de estos recursos de lucha contra las drogas, en muchos territorios ha sido gran parte del culpable de lo que estamos hoy. A los colombianos nos cuesta mucho focalizar. Yo creo que la decisión del próximo gobierno tiene que ser focalizar los pocos recursos y capacidades que tienen en los territorios que hoy nos tienen en una situación problemática por las economías ilícitas y por lo que eso implica para la generación de violencia. Porque evidentemente los recursos de la droga, los recursos del narcotráfico están llegando claramente a financiar la violencia que hoy azota gran parte de... Perdón, te interrumpo, pero no solo la violencia, es impresionante el control social del grupo armado sobre las personas. Entonces eso lo hemos vivido históricamente, lo estamos viviendo otra vez. Eso les da la posibilidad a ellos de quedarse y a las comunidades volver a lo que vivían antes, que es estar bajo el yugo de un grupo armado y no de un gobierno.
Y en eso estamos otra vez. No es solo violencia, porque si tú le preguntas, a mí me impresionó mucho en unas entrevistas que hacía, tratando de entender cómo sentían la violencia estas personas ya hace poco, pues que están bajo el control de un grupo armado. No, aquí no hay violencia. No, aquí no hay violencia. ¿Por qué no hay violencia? Porque no había muertos, porque no había masacres en ese lugar, porque no había enfrentamientos con los militares. Pero todos los días había violencia en otras expresiones que para ellos no es violencia, como que se llevaran a su hijo y lo amarraron a un árbol porque el día anterior tomó trago y ellos no lo permiten. Como que tienen que pagar no sé cuántos bultos de cemento y trabajar en unas vías que tienen que hacer forzosamente. La ilegal de territorio es una manifestación de la Pero violencia. se siente que los colombianos no, como que hablamos de eso muy de forma retórica. Entonces, el narcotráfico, droga, plata, violencia. Es que es todo un tema casi cultural de los territorios ya invadido por la presencia de grupos armados y coca. O sea, estamos realmente en un tema que supera Y por la completamente el tema de legitimidad que esos reducir grupos- todo la un tema legitimidad que esos cultural. grupos ganan allá. Es decir, Exacto. esos grupos son Estado en esos territorios. Entonces, sí, no, yo creo que el gran desafío entonces para el próximo gobierno es focalizar las pocas capacidades que va a tener en los temas estratégicos, uno de ellos, y en los territorios en donde pueden generar un efecto, ojalá exitoso, de reducción de los cultivos ilícitos en el país. Si no podemos hacer eso, yo creo que como sociedad y como Estado tenemos mucho que plantearnos hacia el futuro. Pues yo digamos, como en esta experiencia estudiando la implementación del gobierno en estos asuntos, me ha llamado mucho la atención que el narcotráfico y la coca, la presencia de coca, no haya sido un incentivo suficiente para que el Estado trabaje en los territorios. O sea, se nos pasaron, pues no sé, llevamos más de 50 años, pero digamos más de 30 en una política incisiva y no lo logramos. O sea, si la coca y los problemas que la coca traen no han sido suficiente motivación para que los gobiernos intervengan de forma ordenada para llegar a resultados sostenibles, ¿qué más tiene que pasar? O sea, tenemos la coca con todos los efectos, con los grupos armados y seguimos llegando de a poquitos. Para terminar, hablemos un poquitico de la focalización para que nos quede un poquito más claro eso. Cuando tú hablas de focalizar, pensemos un municipio como Tumaco. En la experiencia que tú has tenido, ha habido intentos de focalizar en varios proyectos. Y también hay municipios como Tumaco que se focalizan sin focalización, porque siempre los gobiernos trabajan en Tumaco. Cuando tú hablas de focalizar, ¿de qué estamos hablando en concreto? En términos de las actividades y las instituciones que tienen que llegar ahí, para que entendamos de qué estamos hablando. Mire, Colombia tiene que dejar de manera inmediata el enfoque de atención familiar en la lucha contra las drogas, cuando hablamos de desarrollo territorial. Porque se nos llena la boca de agua, ¿cierto?, cuando decimos que tenemos un enfoque territorial. Pero cuando tú llegas a campo, siempre los programas están atendiendo es familia a familia. Tenemos que generar desarrollo, dotar de bienes públicos básicos esos territorios. Y a partir de eso vamos a lograr generar la dinámica suficiente, ojalá endógena, a partir, por ejemplo, de la actualización del catastro, la formalización de la propiedad, que genere recursos nuevos a esos municipios para, en el futuro, tener reducciones sostenibles de cultivos ilícitos. Por un lado, y una política de seguridad y defensa muy sólida que acompañe el control institucional del territorio que se necesitan allí para los efectos realmente disuasivos que también son fundamentales en este proceso. Focalizar, Ana, significa realmente pasar del papel y el Excel a que las cosas ocurran en los territorios. Yo he tenido miles de matrices en donde Tumaco, Catatumbo, todos los municipios que tienen este fenómeno están en las políticas públicas, pero cuando tú vas allá poco o nada ha sucedido. Focalizar implica que, insisto, para el próximo gobierno, con esas pocas capacidades fiscales que van a tener, es que el aparato del Estado se concentre en el mayor desafío que tenemos, que es el crecimiento vertiginoso de las economías ilícitas en este país. ¿Y cómo pueden comenzar? Los datos son datos que hacemos anualmente. Desde 1999 acá, las mismas zonas, los cultivos de coca están en la misma zona desde hace 30 años. Si nosotros no somos conscientes de eso y no podemos combatir ese fenómeno con toda la información que tenemos, creo que el desafío va a ser inmenso
para las siguientes generaciones. Colombia tiene no solamente el conocimiento, la gente. Yo creo que la capacidad focalizada, si así lo decide el gobierno de turno, para lograr realmente una política pública exitosa en materia de transformación territorial y reducción sostenible de los cultivos ilícitos. La invitación al próximo gobierno y a los que van a estar ocupando todos estos cargos relevantes es: trabajen juntos, coordínense mejor y lleguen con la sincronía, el orden y la capacidad que tienen para lograr las transformaciones necesarias. Y háganlo como un solo Estado para lograr el control institucional del territorio. La fuerza pública, nuestra policía, nuestras fuerzas militares y todo el sector y la capacidad de transformación territorial de los ministerios de transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Agricultura, de la Agencia Nacional de Tierras y de tantas otras instituciones que tienen esas responsabilidades, tienen que trabajar de manera coordinada en los mismos territorios, con la sincronía suficiente para vencer este propósito. Somos capaces, ya lo hicimos antes. Logramos reducciones que casi ningún otro país había logrado en su historia, digamos, de manera nominal, en ese sentido. Y gracias, Javier. No, tía, Muchas gracias a todos por su atención.